Hubo una vez una ingeniera que estaba convencida de que los ferrocarriles alemanes eran los mejores del mundo. Su nombre era Maria Schneider. Con un doctorado en ingeniería mecánica, era una auténtica experta que había trabajado durante 15 años en la Asociación Europea de Tecnología Ferroviaria. Ella solía proclamar ante el mundo que el tren de alta velocidad AS, con sus 330 km por hora, representaba la cúspide del ingenio humano. Sin embargo, un día, cuando emprendió un viaje para validar los sistemas ferroviarios de Sudamérica, experimentó el caos en Brasil y la profunda decepción en las antiguas vías de Argentina. Pero cuando visitó su última parada, Perú, su visión del mundo se derrumbó por completo. Lo que presenció en los andenes de la Estación Central de Lima fue el espíritu profesional y eficiente del personal de limpieza. La precisión de segundos que experimentó dentro de los vagones del tren de alta velocidad del Perú anuló por completo su arrogancia como ingeniera. Y en el momento en que llegó a la estación de Arequipa, al pie de los volcanes, se sintió tan conmovida que las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué esta orgullosa ingeniera alemana se rindió ante el sistema ferroviario de este país andino? ¿Por qué su artículo causó un impacto en toda Europa y desató lo que llamaron el efecto Schneider? Esta historia retrata el milagro que nace cuando la tecnología de punta se fusiona con la calidez humana. Veamos, entonces, la verdad sobre el tren peruano que cambió para siempre los valores de esta experta alemana. El invierno en Múnich calaba hasta los huesos. Maria Schneider, en el estudio de su casa, contemplaba un mapa de las rutas ferroviarias de alta velocidad del mundo que cubría toda la pared. A sus 42 años, trabajaba como investigadora principal en el Instituto Federal de Tecnología Ferroviaria de Alemania y también era columnista independiente. Su currículum era brillante. Obtuvo su doctorado en la Universidad Técnica de Múnich con una tesis sobre la minimización de la resistencia aerodinámica en trenes de alta velocidad. Posteriormente, participó durante 3 años en el desarrollo del IC-3 en Siemens. Sin embargo, María, junto con su orgullo de ingeniera, cargaba con un prejuicio: no puede existir un tren de alta velocidad mejor que nuestro AS alemán. Esta creencia no era solo patriotismo, estaba convencida de que los números lo probaban todo. Las estadísticas del AS eran insuperables, sumadas al carácter riguroso alemán que creaba una gestión operativa perfecta. Maria había recorrido casi todos los trenes de Europa en la última década, publicando informes detallados. Pero recientemente, ciertos rumores empezaron a llegar a sus oídos. Los ferrocarriles de Sudamérica estaban despertando. Se decía que Brasil intentaba modernizarse sin éxito y que Argentina luchaba con su infraestructura. Pero de Perú, un país conocido por sus ruinas incas y su gastronomía, se decía que poseía un sistema de alta velocidad que combinaba ingeniería europea con una gestión local impecable, manteniendo un récord de puntualidad asombroso y 0 accidentes graves tras 10 años de operación. La opinión de María era clara: cualquiera puede lograr números en papel. Brasil es puro caos y Argentina vive de glorias pasadas. ¿Y Perú? Seguramente es solo una copia de tecnología extranjera. ¿Qué capacidad operativa puede tener un país sudamericano? Seguro es pura imitación. Su juicio tenía base, pero le faltaba algo que nunca había hecho: comprobarlo en persona. En una fría noche de diciembre, Thomas Müller, un viejo amigo de María, la llamó para proponerle un viaje de exploración ferroviaria por Sudamérica. El grupo incluía al fotógrafo Johann y al exmaquinista Franz. Viajarían de Río de Janeiro a Sao Paulo, luego a Buenos Aires, y finalmente de Lima a Arequipa. Sería un viaje de 3 semanas. María aceptó el reto. Preparó una estricta tabla de evaluación: velocidad máxima, puntualidad, ruido, vibración, comodidad, limpieza, señalización, atención del personal, seguridad y experiencia general. 10 puntos por ítem, 100 en total. Estaba segura de que ella sacaría más de 90. ¿Qué tal serán los trenes sudamericanos? Lo veré con mis propios ojos. La salida se fijó para el 15 de abril. El grupo de María sufrió un choque cultural enorme en Brasil. Las estaciones eran gigantescas, pero las señales en inglés eran confusas o inexistentes. Las máquinas expendedoras no funcionaban y el personal era indiferente. Los andenes eran un campo de batalla de empujones y los baños. Mejor ni hablar. María les dio un puntaje de 49. Luego, en Argentina, aunque la arquitectura de las estaciones era nostálgica, los retrasos eran constantes por huelgas sindicales y los trenes viejos y ruidosos. En una estación de Buenos Aires, incluso intentaron robarle a Franz. María les dio un 50. De regreso en el hotel, María revisó el plan. El siguiente destino era Perú. Su expectativa era casi nula.
Si los grandes de la región son así, Perú será igual o peor. He oído que el tráfico en Lima es horrible y que manejan como locos. ¿La cultura cívica? Al final son latinos, no creo que haya mucha diferencia. Sus compañeros pensaban igual. Bueno, Perú es la última parada. Subamos a ese tren por cumplir y vámonos a casa, pensaron con resignación mientras abordaban el avión. No sabían que, desde el momento en que aterrizaran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su visión del mundo cambiaría drásticamente. Al aterrizar en Lima, María y su equipo estaban desanimados. Sin embargo, al pasar migraciones e ingresar al hall de llegadas, algo se sintió diferente. Johan fue el primero en notarlo. Miren el suelo. El piso brillaba como un espejo, no había ni un papel tirado. El personal del aeropuerto los guiaba con una amabilidad genuina, sin ese caos de gritos que esperaban. Para ir a la estación central, tomaron el nuevo metro expreso que conecta con el aeropuerto. El horario decía salida a las 13:42. Seguro saldrás 5 o 10 minutos tarde, es la famosa hora peruana, predijo María basándose en su experiencia previa. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 13:41 y 50 segundos, el tren plateado se deslizó suavemente en el andén. Coincidencia, pensó ella. Al entrar al vagón, las sorpresas continuaron. Los asientos eran cómodos e impecables. Los pasajeros revisaban sus celulares o descansaban en silencio. Nadie escuchaba música sin audífonos. Esto está más limpio que en Múnich, pensó María, sintiendo nacer una primera buena impresión. Al llegar a la estación central de Lima para transbordar al metro urbano, presenciaron la escena más hermosa. En el andén, había líneas pintadas en el suelo y los pasajeros hacían cola ordenadamente, de forma automática. Nadie dirigía, nadie se colaba. Tomás exclamó, en Río empujaban, en Buenos Aires se gritaban, pero aquí hay un orden perfecto. Cuando llegó el tren, vieron algo conmovedor. Nadie intentó subir hasta que todos los pasajeros hubieran bajado. Primero dejar salir, luego entrar. Esa regla de oro se respetaba naturalmente. Y lo más sorprendente, nadie comía ni bebía dentro. Mientras María miraba confundida el mapa de salidas, una señora peruana, una señora de unos 60 años con una sonrisa cálida, se le acercó. ¿A dónde van, mamita? ¿Necesitan ayuda? Preguntó en un inglés con acento pero muy comprensible. Quiero ir a la boletería del tren de alta velocidad. Uy, esta estación es grande, se pueden perder. Vengan, yo los llevo. Síganme, síganme. María estaba perpleja. La señora insistió, aquí en Perú la amabilidad es lo primero, darnos la mano es costumbre. Al llegar a la boletería, la señora se aseguró de que estuvieran en el lugar correcto antes de despedirse con un cuídense mucho. Increíble. No ganaban nada ayudándonos. ¿Es esta la famosa calidez peruana? Camino a la ventanilla, vieron en otro vagón a un joven universitario cederle el asiento inmediatamente a un anciano con bastón. La cultura del respeto al mayor estaba tan arraigada que a Franz se le humedecieron los ojos. ¿Realmente estamos en el mismo continente que visitamos hace unos días? En la boletería del tren de los Andes, el sistema de alta velocidad, las sorpresas siguieron. Aunque había máquinas, fueron al mostrador. Un joven con un uniforme impecable los recibió. Buenos días, bienvenidos. ¿En qué puedo servirles? Su inglés era fluido y su sonrisa, auténtica. Cuando María explicó que querían ir a Arequipa, los ojos del empleado brillaron. Entonces, ¿cuentan con el pase turístico andino? Si son visitantes extranjeros, les conviene mucho más, pueden viajar ilimitadamente por 3 días. El empleado proactivamente les ofreció la opción más económica. Si van a Arequipa, les recomiendo el servicio, Expreso del Sol, es directo. Si les gusta el paisaje, puedo asignarles asientos a la izquierda. Verán el desierto costero y luego cómo nos elevamos hacia la cordillera. Es una vista preciosa. Al final, les entregó los boletos con ambas manos y un ligero asentimiento de cabeza. Que tengan un viaje maravilloso. Al bajar al andén por las escaleras mecánicas, el corazón de los 4 latía con fuerza. Al pisar la plataforma. ¡Guau! Frente a ellos estaba el tren, un modelo aerodinámico impresionante, con líneas rojas y blancas sobre un cuerpo plateado, evocando la bandera nacional. Aunque la tecnología base era europea, el mantenimiento lo hacía ver mejor que nuevo. El personal de limpieza terminaba su labor y, al salir, se alinearon frente al tren e hicieron una reverencia a los pasajeros. Ese respeto por su trabajo era una imagen poderosa.
Sonó el anuncio. Las puertas se abrieron y entraron conteniendo la respiración. El interior olía a limpio, a fresco. Los asientos tenían un tapizado con motivos andinos sutiles, muy elegantes. Al sentarse, María se sorprendió. Es más espacioso que la primera clase del ICE. A la hora exacta, sincronizado con el segundero, el tren partió. No se sintió ni una sacudida. Se deslizaron fuera de Lima como si flotaran. Una vez fuera de la ciudad, el tren aceleró a 300 kilómetros por hora cruzando el desierto. María puso un vaso de agua en la mesa. La superficie del agua apenas temblaba. ¿Cómo logran esta estabilidad en una geografía tan difícil? Los baños estaban impecables, con una señora que pasaba regularmente a verificar. Cuando pasó el revisor, saludó a cada fila, buenos días, permiso. Cuando pasó el carrito de servicio ofreciendo Inca Kola y snacks de maíz, el joven atendía con una educación exquisita. El paisaje cambió del desierto árido a valles verdes y finalmente a las imponentes montañas de los Andes bajo un cielo azul intenso. «Miren esos nevados», gritó Johan tomando fotos. El tren subía y bajaba pendientes con una suavidad técnica incomprensible para María. Faltando 10 minutos, sonó el anuncio. Próxima parada, Arequipa. María miró su reloj. La llegada estaba programada para las 14:30. La respuesta llegó rápido. 14 horas 30 minutos, el tren se detuvo en Arequipa con precisión de cirujano. Los 4 se quedaron mudos. Tras recorrer cientos de kilómetros subiendo los Andes, ni un segundo de error. ¿Este es el nivel de Perú? Al bajar al andén, sus valores habían cambiado. No era solo velocidad o tecnología, era la fusión de eso con el cariño peruano. María sacó su tabla de evaluación. Velocidad, 9, 300 kilómetros por hora en geografía difícil. Puntualidad, 10, precisión de segundos. Ruido, 10, silencio absoluto. Estabilidad, 10, el vaso de agua no se movió. Confort, 10, espacio de lujo. Limpieza, 10, impecable. Señalización, 9, clara y bilingüe. Atención, 10, hospitalidad genuina y cálida. Seguridad, 10, sensación total de protección. Experiencia, 10, la mejor de su vida. Total, 98 puntos. Estábamos equivocados. El sistema ferroviario de Perú es la joya oculta de Sudamérica. Usaron tecnología extranjera, sí, pero le pusieron su alma, su gestión y su cultura de servicio. Han creado algo único, asintió Tomás. Pasaron 3 días en Arequipa y Cusco, disfrutando de la comida, el rocoto relleno, y la historia. Donde iban, la gente los trataba con un cariño, ese trato de familia, que nunca habían sentido en Europa. De regreso en Múnich, María escribió toda la noche. El título, El milagro andino, el tren de alta velocidad de Perú y la calidez de su gente. En el artículo, escribió un párrafo que se hizo famoso. Como alemana, creía que nuestra ingeniería era el único estándar válido. Pero al sentarme en ese tren peruano, sentí vergüenza de mi arrogancia. Allí no solo hay tecnología y precisión, hay una temperatura humana que nosotros hemos olvidado. Es la amabilidad peruana hecha sistema. El artículo sacudió a la comunidad ferroviaria. En 24 horas tuvo 100.000 visitas. Los comentarios llovían. Perú tiene ese nivel, quiero ir a ver esas colas ordenadas y probar la comida. Incluso la Deutsche Bahn, ferrocarriles alemanes, discutió internamente enviar un equipo a Lima para estudiar sus protocolos de servicio al cliente. 3 meses después, María recibió un correo de la operadora ferroviaria peruana. Leímos su artículo y nos conmovió. Queremos invitarla a probar nuestro nuevo tren turístico de lujo, el Andean Explorer. Cruzará el altiplano hasta el lago Titicaca, con cocina gourmet a bordo. María llamó a sus amigos al instante, volvemos a Perú. Esta vez, a cruzar los Andes. Ahora, gracias a María, cada vez más fanáticos de los trenes en Europa miran hacia Perú. Es el efecto Schneider. Y ella, en su casa de Múnich, mira una maqueta del tren peruano mientras planea su regreso a esa tierra de montañas y sonrisas. Los trenes en Perú no son solo transporte, son puentes que conectan corazones. Hubo una vez una ingeniera que estaba convencida de que los ferrocarriles alemanes eran los mejores del mundo. Su nombre era María Schneider. Con un doctorado en ingeniería mecánica, era una auténtica experta que había trabajado durante 15 años en la Asociación Europea de Tecnología Ferroviaria. Ella solía proclamar ante el mundo que el tren de alta velocidad AS,
con sus 330 kilómetros por hora, representaba la cúspide del ingenio humano. Sin embargo, un día, cuando emprendió un viaje para validar los sistemas ferroviarios de Sudamérica, experimentó el caos en Brasil y la profunda decepción en las antiguas vías de Argentina. Pero cuando visitó su última parada, Perú, su visión del mundo se derrumbó por completo. Lo que presenció en los andenes de la Estación Central de Lima fue el espíritu profesional y eficiente del personal de limpieza. La precisión de segundos que experimentó dentro de los vagones del tren de alta velocidad del Perú anuló por completo su arrogancia como ingeniera. Y en el momento en que llegó a la estación de Arequipa, al pie de los volcanes, se sintió tan conmovida que las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué esta orgullosa ingeniera alemana se rindió ante el sistema ferroviario de este país andino? ¿Por qué su artículo causó un impacto en toda Europa y desató lo que llamaron el efecto Schneider? Esta historia retrata el milagro que nace cuando la tecnología de punta se fusiona con la calidez humana. Veamos, entonces, la verdad sobre el tren peruano que cambió para siempre los valores de esta experta alemana. El invierno en Múnich calaba hasta los huesos. Maria Schneider, en el estudio de su casa, contemplaba un mapa de las rutas ferroviarias de alta velocidad del mundo que cubría toda la pared. A sus 42 años, trabajaba como investigadora principal en el Instituto Federal de Tecnología Ferroviaria de Alemania y también era columnista independiente. Su currículum era brillante. Obtuvo su doctorado en la Universidad Técnica de Múnich con una tesis sobre la minimización de la resistencia aerodinámica en trenes de alta velocidad. Posteriormente, participó durante 3 años en el desarrollo del IC-3 en Siemens. Sin embargo, María, junto con su orgullo de ingeniera, cargaba con un prejuicio: no puede existir un tren de alta velocidad mejor que nuestro as alemán. Esta creencia no era solo patriotismo, estaba convencida de que los números lo probaban todo. Las estadísticas del as eran insuperables, sumadas al carácter riguroso alemán que creaba una gestión operativa perfecta. Maria había recorrido casi todos los trenes de Europa en la última década, publicando informes detallados. Pero recientemente, ciertos rumores empezaron a llegar a sus oídos. Los ferrocarriles de Sudamérica estaban despertando. Se decía que Brasil intentaba modernizarse sin éxito y que Argentina luchaba con su infraestructura. Pero de Perú, un país conocido por sus ruinas incas y su gastronomía, se decía que poseía un sistema de alta velocidad que combinaba ingeniería europea con una gestión local impecable, manteniendo un récord de puntualidad asombroso y 0 accidentes graves tras 10 años de operación. La opinión de María era clara: cualquiera puede lograr números en papel. Brasil es puro caos y Argentina vive de glorias pasadas. ¿Y Perú? Seguramente es solo una copia de tecnología extranjera. ¿Qué capacidad operativa puede tener un país sudamericano? Seguro es pura imitación. Su juicio tenía base, pero le faltaba algo que nunca había hecho: comprobarlo en persona. En una fría noche de diciembre, Thomas Mulder, un viejo amigo de María, la llamó para proponerle un viaje de exploración ferroviaria por Sudamérica. El grupo incluía al fotógrafo Johann y al exmaquinista Franz. Viajarían de Río de Janeiro a Sao Paulo, luego a Buenos Aires, y finalmente de Lima a Arequipa. Sería un viaje de 3 semanas. María aceptó el reto. Preparó una estricta tabla de evaluación: velocidad máxima, puntualidad, ruido, vibración, comodidad, limpieza, señalización, atención del personal, seguridad y experiencia general. 10 puntos por ítem, 100 en total. Estaba segura de que ella sacaría más de 90. ¿Qué tal serán los trenes sudamericanos? Lo veré con mis propios ojos. La salida se fijó para el 15 de abril. El grupo de María sufrió un choque cultural enorme en Brasil. Las estaciones eran gigantescas, pero las señales en inglés eran confusas o inexistentes. Las máquinas expendedoras no funcionaban y el personal era indiferente. Los andenes eran un campo de batalla de empujones y los baños. Mejor ni hablar. María les dio un puntaje de 49. Luego, en Argentina, aunque la arquitectura de las estaciones era nostálgica, los retrasos eran constantes por huelgas sindicales y los trenes viejos y ruidosos. En una estación de Buenos Aires, incluso intentaron robarle a Franz. María les dio un 50. De regreso en el hotel, María revisó el plan. El siguiente destino era Perú. Su expectativa era casi nula. Si los grandes de la región son así, Perú será igual o peor. He oído que el tráfico en Lima es horrible y que manejan como locos. ¿La cultura cívica? Al final son latinos, no creo que haya mucha diferencia. Sus compañeros pensaban igual. Bueno, Perú es la última parada.
Subamos a ese tren por cumplir y vámonos a casa, pensaron con resignación mientras abordaban el avión. No sabían que, desde el momento en que aterrizaran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su visión del mundo cambiaría drásticamente. Al aterrizar en Lima, María y su equipo estaban desanimados. Sin embargo, al pasar migraciones e ingresar al hall de llegadas, algo se sintió diferente. Johan fue el primero en notarlo. Miren el suelo. El piso brillaba como un espejo, no había ni un papel tirado. El personal del aeropuerto los guiaba con una amabilidad genuina, sin ese caos de gritos que esperaban. Para ir a la estación central, tomaron el nuevo metro expreso que conecta con el aeropuerto. El horario decía salida a las 13:42. Seguro saldrá 5 o 10 minutos tarde, es la famosa hora peruana, predijo María basándose en su experiencia previa. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 13:41 y 50 segundos, el tren plateado se deslizó suavemente en el andén. Coincidencia, pensó ella. Al entrar al vagón, las sorpresas continuaron. Los asientos eran cómodos e impecables. Los pasajeros revisaban sus celulares o descansaban en silencio. Nadie escuchaba música sin audífonos. Esto está más limpio que en Múnich, pensó María, sintiendo nacer una primera buena impresión. Al llegar a la estación central de Lima para transbordar al metro urbano, presenciaron la escena más hermosa. En el andén, había líneas pintadas en el suelo y los pasajeros hacían cola ordenadamente, de forma automática. Nadie dirigía, nadie se colaba. Tomás exclamó, en Río empujaban, en Buenos Aires se gritaban, pero aquí hay un orden perfecto. Cuando llegó el tren, vieron algo conmovedor. Nadie intentó subir hasta que todos los pasajeros hubieran bajado. Primero dejar salir, luego entrar. Esa regla de oro se respetaba naturalmente. Y lo más sorprendente, nadie comía ni bebía dentro. Mientras María miraba confundida el mapa de salidas, una señora peruana, una señora de unos 60 años con una sonrisa cálida, se le acercó. ¿A dónde van, mamita? ¿Necesitan ayuda? Preguntó en un inglés con acento pero muy comprensible. Quiero ir a la boletería del tren de alta velocidad. Uy, esta estación es grande, se pueden perder. Vengan, yo los llevo. Síganme, síganme. María estaba perpleja. La señora insistió, aquí en Perú la amabilidad es lo primero, darnos la mano es costumbre. Al llegar a la boletería, la señora se aseguró de que estuvieran en el lugar correcto antes de despedirse con un cuídense mucho. Increíble. No ganaban nada ayudándonos. ¿Es esta la famosa calidez peruana? Camino a la ventanilla, vieron en otro vagón a un joven universitario cederle el asiento inmediatamente a un anciano con bastón. La cultura del respeto al mayor estaba tan arraigada que a Franz se le humedecieron los ojos. ¿Realmente estamos en el mismo continente que visitamos hace unos días? En la boletería del tren de los Andes, el sistema de alta velocidad, las sorpresas siguieron. Aunque había máquinas, fueron al mostrador. Un joven con un uniforme impecable los recibió. Buenos días, bienvenidos. ¿En qué puedo servirles? Su inglés era fluido y su sonrisa, auténtica. Cuando María explicó que querían ir a Arequipa, los ojos del empleado brillaron. Entonces, ¿cuentan con el pase turístico andino? Si son visitantes extranjeros, les conviene mucho más, pueden viajar ilimitadamente por 3 días. El empleado proactivamente les ofreció la opción más económica. Si van a Arequipa, les recomiendo el servicio, Expreso del Sol, es directo. Si les gusta el paisaje, puedo asignarles asientos a la izquierda. Verán el desierto costero y luego cómo nos elevamos hacia la cordillera. Es una vista preciosa. Al final, les entregó los boletos con ambas manos y un ligero asentimiento de cabeza. Que tengan un viaje maravilloso. Al bajar al andén por las escaleras mecánicas, el corazón de los 4 latía con fuerza. Al pisar la plataforma. ¡Guau! Frente a ellos estaba el tren, un modelo aerodinámico impresionante, con líneas rojas y blancas sobre un cuerpo plateado, evocando la bandera nacional. Aunque la tecnología base era europea, el mantenimiento lo hacía ver mejor que nuevo. El personal de limpieza terminaba su labor y, al salir, se alinearon frente al tren e hicieron una reverencia a los pasajeros. Ese respeto por su trabajo era una imagen poderosa. Sonó el anuncio, las puertas se abrieron y entraron conteniendo la respiración. El interior olía a limpio, a fresco. Los asientos tenían un tapizado con motivos andinos sutiles, muy elegantes. Al sentarse, María se sorprendió, es más espacioso que la primera clase del ICE. A la hora exacta,
sincronizado con el segundero, el tren partió. No se sintió ni una sacudida. Se deslizaron fuera de Lima como si flotaran. Una vez fuera de la ciudad, el tren aceleró a 300 kilómetros por hora cruzando el desierto. María puso un vaso de agua en la mesa. La superficie del agua apenas temblaba. ¿Cómo logran esta estabilidad en una geografía tan difícil? Los baños estaban impecables, con una señora que pasaba regularmente a verificar. Cuando pasó el revisor, saludó a cada fila, buenos días, permiso. Cuando pasó el carrito de servicio ofreciendo Inca Kola y snacks de maíz, el joven atendía con una educación exquisita. El paisaje cambió del desierto árido a valles verdes y finalmente a las imponentes montañas de los Andes bajo un cielo azul intenso. «Miren esos nevados», gritó Johan tomando fotos. El tren subía y bajaba pendientes con una suavidad técnica incomprensible para María. Faltando 10 minutos, sonó el anuncio. Próxima parada, Arequipa. María miró su reloj. La llegada estaba programada para las 14:30. La respuesta llegó rápido. 14 horas 30 minutos, el tren se detuvo en Arequipa con precisión de cirujano. Los cuatro se quedaron mudos. Tras recorrer cientos de kilómetros subiendo los Andes, ni un segundo de error. ¿Este es el nivel de Perú? Al bajar al andén, sus valores habían cambiado. No era solo velocidad o tecnología, era la fusión de eso con el cariño peruano. María sacó su tabla de evaluación. Velocidad, 9, 300 kilómetros por hora en geografía difícil. Puntualidad, 10, precisión de segundos. Ruido, 10, silencio absoluto. Estabilidad, 10, el vaso de agua no se movió. Comfort, 10, espacio de lujo. Limpieza, 10, impecable. Señalización, 9, clara y bilingüe. Atención, 10, hospitalidad genuina y cálida. Seguridad, 10, sensación total de protección. Experiencia, 10, la mejor de su vida. Total, 98 puntos. Estábamos equivocados. El sistema ferroviario de Perú es la joya oculta de Sudamérica. Usaron tecnología extranjera, sí, pero le pusieron su alma, su gestión y su cultura de servicio. Han creado algo único, asintió Tomás. Pasaron 3 días en Arequipa y Cusco, disfrutando de la comida, el rocoto relleno, y la historia. Donde iban, la gente los trataba con un cariño, ese trato de familia, que nunca habían sentido en Europa. De regreso en Múnich, María escribió toda la noche. El título, El milagro andino, el tren de alta velocidad de Perú y la calidez de su gente. En el artículo, escribió un párrafo que se hizo famoso. Como alemana, creía que nuestra ingeniería era el único estándar válido. Pero al sentarme en ese tren peruano, sentí vergüenza de mi arrogancia. Allí no solo hay tecnología y precisión, hay una temperatura humana que nosotros hemos olvidado. Es la amabilidad peruana hecha sistema. El artículo sacudió a la comunidad ferroviaria. En 24 horas tuvo 100.000 visitas. Los comentarios llovían. Perú tiene ese nivel, quiero ir a ver esas colas ordenadas y probar la comida. Incluso la Deutsche Bahn, ferrocarriles alemanes, discutió internamente enviar un equipo a Lima para estudiar sus protocolos de servicio al cliente. 3 meses después, María recibió un correo de la operadora ferroviaria peruana. Leímos su artículo y nos conmovió. Queremos invitarla a probar nuestro nuevo tren turístico de lujo, el Andean Explorer. Cruzará el altiplano hasta el lago Titicaca, con cocina gourmet a bordo. María llamó a sus amigos al instante, volvemos a Perú. Esta vez, a cruzar los Andes. Ahora, gracias a María, cada vez más fanáticos de los trenes en Europa miran hacia Perú. Es el efecto Schneider. Y ella, en su casa de Múnich, mira una maqueta del tren peruano mientras planea su regreso a esa tierra de montañas y sonrisas. Los trenes en Perú no